cóclea, simplemente vamos a decir que es una discapacidad que puede ser de muchos grados, porque puede llegar al punto de ocasionar una sordera donde no se pueda comunicar la persona con nadie. ¿Bien? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues básicamente se hace con una audiometría. Eso es lo que nos da el diagnóstico y nos dice el grado de hipoacusia. ¿Bien? Aquí, por ejemplo, ¿qué tipo de hipoacusia tiene el oído izquierdo? Y el derecho. A ver, voy a dar una pista. El título del tema se llama neurosensoriales. Muy bien. Entonces, son hipoacusias neurosensoriales. ¿Ya? Cuando abordamos un paciente con hipoacusia, pues todos los antecedentes que se inventan en la historia clínica son relevantes. ¿Ya? Desde lo que toma hasta el trabajo que ha tenido, enfermedades, incluso antecedentes familiares. ¿Bien? Tenemos que hacer un examen físico obligatorio para descartar este tipo de patologías, porque las perforaciones también influyen en la hipoacusia. ¿Bien? Nuestra audiometría es nuestra principal arma. ¿Cuál de los oídos está con hipoacusia? ¿Izquierdo o derecho? Muy bien. Y tenemos lo que se llama también un estudio de la discriminación auditiva o la logoaudiometría. Es muy sencillo. Yo le voy a decir a mi paciente 100 palabras de sílabas, monosílabas y bisílabas, y él tiene que repetirlas. Por ejemplo, taza, perro, árbol, casa, mano, así. Si me repite solo 50 palabras a 20 decibeles, lo anoto aquí. Entonces aumento el volumen, vuelvo a repetir, y si me repite las 100 palabras correctamente, lo anoto aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que mi paciente discrimina el 100% de las palabras a estos decibeles. Muy bien. ¿Para qué me sirve? Porque existen pacientes que nunca, a pesar que yo aumente el volumen al máximo, discriminan el 100%. Eso es un problema no del oído, es un problema de la vía neuronal. ¿Por qué? Porque yo le puedo meter un audífono, pero ¿le va a servir el audífono? No, porque el paciente no es que no escuche, sino que no entiende las palabras. ¿Bien? Otros estudios que complementan son los estudios de imágenes, principalmente para descartar tumores y los potenciales evocados que ya hemos visto anteriormente. Ahora, ¿cómo clasificamos las pérdidas auditivas? En adultos y en niños. Muy bien. En niños vamos a hablar de las pérdidas auditivas prenatales, perinatales, postnatales. ¿Qué significa prenatal? Antes de que nada. Muy bien. Antes de nacer puede haber dos causas: enfermedades genéticas y enfermedades congénitas. ¿Bien? Por ejemplo, si yo hablo de enfermedades genéticas, suelo hablar de ciertos síndromes que aparecen con sordera. ¿Saben algún síndrome que tenga un niño al nacer? Cuando le falta un cromosoma, por ejemplo, el 18, eso es un síndrome. ¿Cuál es la diferencia entre un paciente que nace con algún síndrome y alguno que no? ¿Por qué le llamamos síndrome? Si tienen un paciente con síndrome de Down, ¿cómo saben que es síndrome de Down? ¿Le hacen algún laboratorio? ¿Un mapeo genético? No, ve. Hay estigmas, características de la patología, del síndrome, ¿verdad? Y el síndrome de Down no es el único síndrome que existe. Está el síndrome de Usher, tipo 1, tipo 2, el síndrome de Alport, el síndrome de Ballinger, el síndrome de Hunt. Hay un sinfín de síndromes. Y estos niños nacen con deformidades características de esa patología. Algunos nacen incluso con sus ojos y un mechón blanco aquí. Muy bien, ese es el síndrome de Ballinger. ¿Y qué otra característica tiene? Sordera. Bien, profunda desde el nacimiento. Cuando no es sindrómico, es diferente. ¿Qué quiere decir no sindrómico? Que el niño nace igualito que todos los otros niños, pero simplemente no escucha. Muy bien. ¿Cómo se darían cuenta que un niño no escucha nada? Un bebé recién nacido. ¿Le aplauden así? ¿Y me mira? Porque el niño ni mira a los meses, ¿no?
Ve sombras todavía, ni siquiera está viendo colores. La audiometría. Es más fácil darse cuenta cuando crece. ¿Por qué? ¿Qué nos hace dar cuenta? Porque hablan. No responde a los estímulos sonoros y no empieza a ¿qué? Hablar. Hablar, porque para hablar yo necesito escuchar. ¿Ven? En muchos países eso se detecta al año, a los 2 años, porque hay ciertos signos que ya reconocemos que tienen que tener los niños a esa edad. Aquí se detecta a los 5 o 6 años incluso. ¿Por qué? Porque muchas mamás ni se fijan en si su hijo está escuchando o no, y entran al colegio y ahí se da cuenta la profesora que no escucha nada. ¿Muy bien? Entonces eso es un diagnóstico muy tardío. Las enfermedades no sindrómicas pues solo se podría detectar al recién nacido con estudios como este de aquí, los potenciales evocados o las autoemisiones acústicas que se dan. Cuando hablamos de patologías congénitas quiere decir enfermedades que ha adquirido el niño estando en la barriguita de mamá. Muy bien. Cuando mamá estaba embarazada pues le ha dado cosas que no tenía que dar. ¿Cómo qué? ¿Cómo cuál? A ver, cosas obvias, pues que se drogue, que le meta alcohol, pues que se golpee así, no ve su barriga, no está bien, ¿verdad? Pero cosas no tan obvias, como infecciones de qué, por ejemplo. VIH es una de ellas, toxoplasmosis es una de ellas, citomegalovirus es una de ellas, el herpes es una de ellas, el Chagas. Ojalá hubiera algún estudio que nos diga si tiene todo eso, ¿ven? Existe. Están destinadas a tener hijos sordos y con malformaciones. Al primer control, ¿qué se le pide? Pues a la mamá. Empieza con T y termina con ORCH. TORCH, ¿no ve? Justo están involucradas ahí todas esas bacterias y virus que no queremos que tenga una mamá porque ya sabemos que causan malformaciones, no solo en los oídos, en los ojos, en el cerebro, en muchas partes. Entonces, eso ya es algo que funciona bien con la prevención. Obviamente, si nunca ha hecho un control la mamá y nunca ha sabido que ha tenido un citomegalovirus, es más fácil que nazca con alguna malformación. ¿Bien? Esas son causas prenatales. Perinatales quiere decir que después perinatal, durante el nacimiento. Y durante el nacimiento muchas cosas pueden salir mal. ¿Qué es lo peor para un oído fresco y nuevito? Para cualquier cerebro, neurona, lo peor al nacer es que se quede sin oxígeno. Eso es lo peor que le puede pasar, porque rapidito esas neuronas se mueren, se desconectan. Entonces nace con muchas complicaciones. El oído siendo una de estas. Que nazca y no llore es un problema. ¿Por qué? ¿Qué hacen cuando nacen? Le sacan la mugre, ¿no ven? ¿Por qué hacen eso? Para que vean cómo es el mundo desde temprana edad, que así le va a tratar la vida. Es para que llore y entre aire a los pulmones, ¿no ven? Queremos que respire, que eso vaya a su cabeza y sus neuronas empiecen a hacer las conexiones. El oído lo mismo. Si nace así hipotónico, si no llora, un habla muy diferente viene a nacer, es problemático porque puede tener complicaciones. Si sufre dentro de la barriguita de mamá, es problemático. Sufrimiento fetal, ¿a qué se refiere? ¿Qué? Es una hipoxia. ¿Y cómo se ve eso? ¿Cómo se dan cuenta? Eso, porque su corazón del fetito tiene que estar así a unos 150 y él va a estar a 200, ¿no ven? ¿Por qué? Porque se está quedando sin oxígeno, porque el niño está para nacer, pero no está naciendo, ¿no ven? Ya se ha sacado el cordón, ya ha roto la placenta, ya está listo para respirar oxígeno, pero sigue dentro del útero, entonces está sufriendo, empieza a respirar líquido amniótico y eso no es oxígeno, ¿bien? Eso es un problema. Si no se retira rápido a ese niño, se muere. Y si se tarda mucho, mueren otras cosas. Muy bien. Que nazca amarillito es normal.
Hasta cierto punto es normal, por la sangre del bebé, la sangre de la mamá, ciertos aspectos, pero que esté muy amarillo mucho tiempo no es bueno. ¿Por qué está amarillo? ¿Qué sobra? Muy bien. Y la bilirrubina yo no quiero que llegue a dónde. ¿Qué pasa cuando pasa? ¿Qué se llama eso cuando pasa? Eso. Y eso daña el cerebro. ¿No ven? Que nazca muy antes. ¿Cuándo debería nacer? ¿A qué semanas debería estar naciendo? 38, 39, así más o menos. ¿No ven? Si nace eso, pues muchas partes no están desarrolladas lo suficiente y se nace mucho antes. Por ejemplo, 29 semanas. ¿Dónde se va a ir ese niño? Ese se va a ir a la incubadora y le van a poner sonda por todo lado, antibiótico y un montón de medicinas. Entrar a la terapia o a neonatología incubadora es un riesgo igual para sus oídos. Muy bien. Esas son causas perinatales. Y cuando hablamos de las causas postnatales, que ya son niños que pueden crecer en adultos, son las mismas causas que en los adultos. Lo que más nos preocupa en los adultos es la toxicidad farmacológica. ¿Muy bien? Hay fármacos, hay un sinfín de fármacos que dañan el oído. Cuando yo he entrado a la especialidad, mi libro decía 83 fármacos. Cuando he salido a la nueva edición decían 210. ¿Bien? Entonces, cada año se va descubriendo nuevos y nuevos fármacos que dañan el oído. Aprenderemos los más básicos. Por ejemplo, los aminoglucósidos, ¿cuándo usan? ¿Qué son los aminoglucósidos? Son antibióticos. ¿Ven? De amplio espectro, gran negativos. ¿Cuándo usan esto? ¿Cuándo han visto usar, por ejemplo, ustedes? Yo he visto usar esto mucho en terapia, terapia intensiva, terapia neonatal. También he visto que usan mucho los traumatólogos cuando hay heridas abiertas, heridas o fracturas expuestas. Incluso he visto a los urólogos usar cuando hay ictus recurrentes, ictus altas que son muy graves de tratar. Ahora, no quiere decir que esté mal usar un antibiótico escogido para algo, pero para mí está mal porque hay una predisposición en muchas personas a dañarse el oído con aminoglucósidos. No quiere decir que yo le doy a todos una gentamicina y a todos les va a dañar el oído. Que quiere decir que hay algunas personas que yo les doy una sola dosis y ya es suficiente para que se lastime su oído. ¿Bien? Por eso prefiero no recetar, porque hay muchas otras opciones. La gentamicina es lo más común. La streptomicina, ¿dónde la he escuchado antes? ¿Cuándo? Muy bien, pero no es el esquema normal. Porque el primer esquema de la TB, ¿cuál es? La R es rifampicina, la P, la E, la I, y la E queda etambutol, ¿ven? Y si falla ese primer esquema, ¿qué le damos? Le damos lo mismo y le aumentamos streptomicina. Incluso otros aumentan amicacina, ¿sí? Que es peligroso. No quiere decir que esté contraindicado, pero es peligroso, ¿verdad? No solo daña el oído, ¿qué cosa daña? Los riñones, ¿verdad? Así que de eso se trata. Hay algunos aminoglucósidos que dañan más la cóclea, por ejemplo estos de aquí, y hay algunos que dañan un poco más el vestíbulo, o sea, provocan más mareos que diuréticos de ácido. La furosemida, por ejemplo, ¿cuándo se usa? ¿Por qué? ¿Qué tiene su corazoncito? Está muy grande y no está pudiendo liberar todo eso, ¿no ven? Entonces el agüita se me acumula en el cuerpo. Así que yo abro la pila de la pis y sale por ahí, ¿no ven? ¿Cuál es la desgracia? Que cuando yo abro la pila no solo se va agua, se va todo. ¿Qué más se va por ahí? Se va sodio y se va. Empieza con K y no es vitamina K. Potasio, ¿no ven? Y yo me preguntaré, ¿qué habrá en la endolinfa? Más potasio, ¿no ven? Entonces, si se me está yendo el potasio, pues algo va a ocurrir dentro de mi riñón.
funcionando. ¿Bien? Ahora, no puedo exigirle que no use eso, pero se pueden encontrar otras opciones, ¿verdad? Que ahorren ¿qué? Potasio, ¿no ve? Existen, ¿verdad? La aspirina, su favorito. La aspirina tiene muchos problemas. Lo bueno de la aspirina es que esta produce una toxicidad reversible. Simplemente es como un inhibidor competitivo de los neurotransmisores y cuando la aspirina se va del sistema o se degrada, la función vuelve a lo normal, ¿ya? Pero a ciertas dosis pues se ha notado el tipo de toxicidad. La vancomicina, otro antibiótico favorito para ustedes en las terapias intensivas. Cisplastino, carboplatino. ¿Cuándo creen que usamos esto? ¿Dónde han visto? Esto yo uso cuando hay un paciente que tiene cáncer. ¿Y qué les damos a los que tienen cáncer? Quimioterapia. Y la quimioterapia pues mata todo, ¿ven? Entonces los órganos sensibles, como las células ciliadas, son uno de los afectados. Las mostazas nitrogenadas, por ejemplo, la ciclofosfamida, ¿cuándo usarían ciclofosfamida? Seguro que han usado con algo como el metrolexate, la prednisona. ¿En qué tipo de enfermedades? Dermatología. Eso, autoinmunes, ¿no ven? Contra mi cuerpo que ataca a mí mismo. Entonces yo le doy medicamentos que atacan a mi cuerpo, por eso también atacan al oído. ¿Muy bien? Chicos, cuidado, inhibidores de la fosfodiesterasa. Son casos reportados, más que todo en Estados Unidos, donde les encanta tomar eso. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? El paciente simplemente tenía casos de hipoacusia cada vez que tenía relaciones sexuales. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Su mujer le hacía sordo? No, era el único detonante el sildenafil. ¿Bien? Así que causa hipoacusia. Aparte de los que les he mencionado, hay cientos más. Ustedes busquen y van a encontrar que hasta la citromicina, hasta el ibuprofeno está mencionado como ototoxina. No quiere decir que yo les voy a dar ibuprofeno y se quedan sordos, pero en algún punto en la historia, la única causa de una ototoxicidad ha sido el consumo de ibuprofeno. Casos bien contaditos. ¿Bien? Entonces, no hay otra más que ponerlo al libro de los medicamentos ototóxicos. Pero los que les he mencionado suelen ser los más comunes. ¿Ya? Pacientes renales, no tenemos idea por qué se quedan sordos. No sabemos si es por la presión, porque le sacamos la sangre, si la volvemos a poner, por los cambios metabólicos, los medicamentos que toman, la anemia que tienen, muchas causas, o tal vez es multifactorial. Pero un paciente que sea enfermo renal tiene gran porcentaje de tener hipoacusia neurosensible. Traumas. Además de lo obvio, que son los golpes en la cabeza, el peor trauma que pueden generar a su oído son los traumas inducidos por el ruido. ¿Bien? Trauma acústico, lo llamamos. ¿Quiénes son los más vulnerables? Las personas que trabajan con ruido, principalmente construcciones. ¿Bien? Ya sean obras, alguna vez han escuchado estas amoladoras, esas sierras, taladros, hasta la mezcladora, ¿verdad? Todo lo que implique un ruido puede ocasionar un trauma en el oído interno. ¿Bien? Otras profesiones, por ejemplo, músicos, ¿será profesión? Es debatible, ¿ven? Pero de todas maneras van a estar expuestos a sonidos fuertes. Cuando vemos una hipoacusia con ruido, esta es la curva más característica. Un paciente que está normal y que luego desciende justo en 4000 y luego vuelve a subir. ¿Muy bien? Eso es lo más clásico de clásicos en el daño inducido por ruido, por el trauma acústico. Puede expresarse como leve, moderado, grave, y ven que en una forma grave ya tenemos un grado de hipoacusia bastante considerable, porque aquí puede que incluso no haya hipoacusia, el paciente no perciba la hipoacusia, porque esto está normal y solo es en una frecuencia.
pero cuando lo dejamos pasar llegamos a un grado bastante considerable. El barotrauma quiere decir que es un trauma inducido por cambios de presión. Y la fístula perilinfática habla de una comunicación con la perilinfa. Se me sale todo el líquido perilinfático y se mueren las células, se muere el potencial, no existe el potencial de acción. ¿Bien? Los rayos, la irradiación, es un problema grande porque esto es un tratamiento indicado en muchos tipos de tumores de cabeza y cuello. Muy bien. El problema es que no puedo proteger la cabeza completamente contra la radiación. A pesar de toda la protección, siempre hay un grado en el que esa radiación va a llegar a órganos sensibles, el oído siendo uno de ellos. La presbiacusia. ¿Qué significa presbicia? ¿La pérdida de qué? Presbicia. ¿Qué cosa pierde? Los ojos, los lentes, la vista, ¿no ven? Pérdida visual asociado a la edad. Entonces la presbiacusia es lo mismo, pero con la audición. La pérdida auditiva asociado a la edad. Uno envejece, chicos, envejecer es lo peor del mundo. Nos duele la rodilla, nos da gastritis, no puedo comer nada después de las 9 de la noche. Si no me muevo, ustedes a las 12 de la noche están comiendo anticuchos, tripitas, así borrachos, se van a dormir tranquilos. Yo no, yo como alguito, una galleta a las 9, ya estoy repurgitando todo eso. ¿Okay? Envejecer trae consecuencias. La degeneración celular es un proceso natural. Así que en el oído es normal, cuando pasen los años, vaya perdiendo la audición. ¿Cuál es el problema? Que hay un poco de debate porque para hacer una presbicia pura, como debería ser, no debería tener infecciones, medicamentos, patologías o haber estado expuesto a ruidos. Pero a ver, encuentren un viejito que no tenga nada de esto. Es muy difícil. La mayoría consume medicamentos, ha tenido una vida larga y plena con muchas exposiciones a muchas cosas que dañan el oído. Así que el diagnóstico de presbiacusia es un poquito controvertido. ¿Bien? Mientras más pasa la edad, suele ser peor en las frecuencias altas y suele ser más grave en los hombres. ¿Bien? La enfermedad de Meniere es una patología que provoca un hidrops endolinfático. O sea que el líquido endolinfático empieza a aumentar y empieza a hinchar todas las ampollas, todas las membranas del oído interno. Si empieza a inflamarse toda la membrana del oído interno de la cóclea, va a haber hipoacusia. ¿Muy bien? También puede haber tinnitus, pero como va a empezar a inflamar todos los conductos y el utrículo y el sacro, ¿qué otro síntoma más? Vértigo. Esa es la triada de la enfermedad de Meniere: hipoacusia, tinnitus y vértigo. Muy bien. Vamos a hablar más a detalle de esto cuando veamos los síntomas vestibulares. Por ahora sepan que esto causa hipoacusia. Muy bien. Y luego, ¿alguna vez les he dicho por qué he estudiado otorrinolaringología? ¿Por qué creen? Me gusta la nariz, adoro y tengo una pasión irrestricta por hacer que los que no escuchen, escuchen. Los que no respiren, respiren. Cuando yo era un interno que no sabía nada de la vida, en mi primer día de internado he descubierto una sola cosa. He descubierto qué es lo que no me gusta. ¿Y qué es lo que no me gusta? A mí no me gusta, odio con mi alma hacer turnos. Lo detesto, lo aborrezco, admiro a los que lo hacen, pero desde lejos. Entonces yo quería algo donde no se hiciera turnos. ¿Qué opciones tenía? Dermatología. Los oftalmólogos no hacen. Dermatos tienen que hacer medicina interna, y medicina interna, olvídense, no voy a hacer.
más. Pero odio el ojo, no me gusta el ojo. Los patólogos están locos, ¿no ves? Son un grupito así, que se está viendo microscopios. Vaya, la gente no hablan con pacientes, ¿qué les pasa? Para eso estudian medicina. Un técnico puede ser. ¿Qué más? Radiólogos, me daba miedo el cáncer, así que no me gusta eso. Entonces veía al residente de otorrino, hacía turnos, pero en su turno no hacía nada. Venía, saludaba a todos, siempre de buen humor, nos invitaba a comida, se iba a chupar, al mismo tiempo volvía así ebrio. Y a lo mucho tenía una emergencia. ¿Cuál creen que era esa emergencia? No el trauma, olvídate, que era el traumatólogo. No era otorrea. Póngale un algodón y que venga mañana. Dolor, dale ibuprofeno, no pueden darle en general ibuprofeno. ¿Cuál sería la única emergencia? Nada de tomar, que vea el neurocirujano. Epistaxis, muy bien. Que sí, en algunos casos pues, puede ser tan grave que amerita. Y a veces solo somos nosotros los que sabemos. Pero no es lo más común, ¿verdad? No voy a estar toda la noche así sin dormir por una epistaxis. Muy bien. Considerablemente hay una sola emergencia más que nosotros iríamos a atender rápidamente, que es la hipoacusia súbita. Esto es un problema bastante feo, porque la hipoacusia súbita, como dice su nombre, es súbita. Estamos en el tema de hipoacusia neurosensorial. Y ya saben que las hipoacusias neurosensoriales son irreversibles, no vuelven a la normalidad. Yo no puedo suturar esos nervios, no puedo coser, no puedo regenerarlos. La hipoacusia súbita tiene otro apellido que es idiopático. ¿Qué quiere decir? No sabemos. Pues no sabemos nada. El paciente a ustedes les puede dar. Un día para el otro, una mañana se despiertan, listo. No escuchan nada. ¿Qué hace la gente normalmente? Ya va a pasar. Y no pasa. Bien. No pasa un día, no pasa 2 días, no pasa 3 días y se preocupa. Ay, no está pasando. El mejor caso posible es que esté tapado con cera. Peor caso posible, que no, ¿verdad? Yo tengo que hacer una audiometría urgente, tengo que dar el diagnóstico de una hipoacusia súbita idiopática y tengo que darle un tratamiento urgente. Porque el mejor pronóstico para esto es un tratamiento en las primeras 72 horas. Pasa esas horas, casi a cero es el pronóstico. Ese oído probablemente se quede así toda su vida. ¿Bien? No sabemos por qué. Pueden ser traumas, pueden ser tumores, tóxicos, trastornos inmunológicos, infecciones virales, patologías circulatorias, isquemias pequeñas, microhemorragias. No podemos definir, puede ser un poco de ambos, un poco de todo. La cosa es que nosotros tenemos que dar un tratamiento. ¿Bien? El tratamiento se basa más que todo en corticoides. Los corticoides son peligrosos. ¿En quién no debería dar corticoides? Diabéticos, hipertensos. ¿Y saben cuál es el paciente más común? Paciente de 54 años con diabetes, insulino dependiente, hipertensión arterial. Toma losartán, carvedilol, hidrocloroquina. ¿Le voy a dar corticoides? Sí. Primero es no hacer daño. Esta es la base de todos los tratamientos. ¿Muy bien? Entonces, el corticoide es peligroso y en muchos de estos pacientes es muy peligroso. Y tienen que ser a unas dosis elevadas al 100. Bien, que hasta ustedes que están normal se les va a subir la presión, ¿ya? Si no está la opción para darle corticoide por vía sistémica que tomen, la mejor opción es un trantimpánico, muy bien, donde yo administro esto a través de una punción por el oído medio para que entre por difusión al oído inferior. Muy bien, esa es una opción, es la peor opción, o sea, no me gusta ir a esa opción porque primero queremos esta opción, muy bien, segura, es un poquito más riesgoso, ¿ya? Pero ese es nuestro tratamiento. Y
Y aún así, con tratamiento, no hay ninguna garantía de éxito. ¿Bien? Porque la hipoacusia súbita es así, es un peso. No nos gusta tratar hipoacusia súbita, pero existe. Ahora ya saben ustedes que existe y que es algo urgente. ¿Muy bien? Nada más, muchachos. Váyanse a estudiar. En caso de diabéticos, igual le dan. No, por eso damos esto. Ah, ok. Para no hacer esto. Muy bien. Váyanse, niños, son libres.